esta vez, y intestino grueso y hígado. Y la próxima sesión toca vesícula biliar y vías biliares. Ya, vamos a empezar a ver. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor, sí se observa. Listo, vamos a empezar. Bueno, empezaremos hablando sobre intestino delgado, intestino grueso e hígado. Bueno, a ver, ¿qué tenemos en intestino delgado? Vamos a hablar de la anatomía, método de estudio, la causa más frecuente de destrucción, que es el hilo, trastornos inflamatorios, la tuberculosis enteroperitoneal, lesiones tumorales, patología congénita como la atresia, la estenosis duodenal y las duplicaciones. Un poco de anatomía. El duodeno tiene 25 centímetros de longitud, tiene forma de C, con los tres segmentos, obviamente, primera, segunda, tercera porción de duodeno que van a rodear la cabeza del páncreas. Se extiende desde el píloro hasta el ángulo duodeno-yeyunal. Los primeros 2.5 centímetros es intraperitoneal para posteriormente, aquí debe ser retroperitoneal ya, para posteriormente hacerse intraperitoneal. Su irrigación básicamente por las arterias mesentéricas. El siguiente segmento es el yeyuno ilio, ¿no? También es parte del intestino delgado, es muy móvil a diferencia del duodeno que está fijado por el mesenterio. El yeyuno ilio tiene más movilidad, finaliza a nivel de la unión iliocecal, tiene una longitud variable, más o menos el intestino delgado mide 6 metros. La raíz de su mesenterio se extiende hacia la cara lateral izquierda hasta más o menos L2. Tiene una irrigación por la arteria mesentérica superior. Aquí vemos, este es el reporte es el estudio anatómico, ¿no? La configuración anatómica, una imagen esquemática, y esta es la tomografía. A ver, nos vamos ubicando. Esta es una tomografía en corte axial, donde observa, esta es la parte anterior, esta es la parte posterior, esta es la lateral derecha, lateral izquierdo. Aquí vamos a observar en la parte posterior la columna y los riñones como dos habichuelas, ¿no? Y en la parte pues central de toda esta imagen vamos a encontrar las asas intestinales delgadas, que tienen ciertas características que vamos a ir viendo. Se pueden llenar de contraste y van a presentar algunas patologías típicas básicamente en su pared, ¿no? En su pared que vienen a ser los engrosamientos. Aquí tenemos una imagen. Los métodos de estudio pueden ser muy básicos, por radiografía simple, por el estudio tránsito intestinal, una TEN abdominal, ya sea en cortes axiales, coronales y sagitales, y la resonancia magnética, que también ayuda al estudio del intestino con la famosa enterografía por resonancia magnética. Nos ayuda a la identificación y ubicación de las patologías. En la radiografía simple, pues ustedes saben que es un estudio muy limitado para estudiar el intestino. Básicamente lo que vamos a ver es su contenido aéreo. Mientras tenga contenido aéreo, algo podemos visualizar el intestino delgado, pero si se no tiene, va a ser un poco difícil, sobre todo una radiografía simple de intestino delgado, o salvo que presente una patología, como habíamos visto anteriormente, los famosos niveles hidroaéreos. Ya cuando ingerimos contraste, en este caso sustancia de contraste yodada o sustancia de contraste baritada, pues lo que vamos a hacer es que se represente el intestino delgado y vamos a ver esto. Este es un famoso estudio conocido como tránsito intestinal, porque aparte de que nos da información anatómica, también nos da información funcional. Por eso se llama tránsito, porque transita el bario, transita por el intestino delgado, y el tiempo de tránsito más o menos nos dice cómo está funcionando el intestino delgado. Más o menos el tránsito intestinal debe durar 2 horas.
Es decir, en este caso el paciente tiene que permanecer 2 horas hasta que se termine de realizar el estudio. Se le hace que el paciente, igual que en el esófago, se hace que el paciente ingiera la sustancia de contraste. Obviamente que el esófago más rápido, el estómago también, y el intestino sí ahí va a demorar un poco. Entonces le pide al paciente que esté 2 horas, no o sea, haciéndole disparos de rayos X, sino 2 horas en la sala de espera, hasta que pasadas las 2 horas, más o menos se entiende que el bario debería haber ingresado al intestino grueso y ahí se convierte ya en un estudio de colon con contraste. Entonces finaliza cuando el bario llega al colon, ahí se acaba el estudio. Y a veces es menos, que pueden tener un tiempo de tránsito acelerado, a veces es más, y dependiendo pues de lo que vayamos a encontrar. Pero estas más o menos las imágenes que se representan. Aquí vemos el duodeno, el yeyunio tirado a la izquierda y el ilio más o menos hacia la derecha. En la tomografía, pues aquí no utilizamos sustancia de contraste yodado, aunque en algunos casos también lo podemos hacer que el paciente lo ingiera. Generalmente lo que damos es que el paciente tome agua. Se le hace que el paciente ingiera agua más o menos una media hora, 1 hora antes, y vamos a ver esto, la distensión de las asas intestinales delgadas por sustancia líquida. A veces se le pide, algunos médicos solicitan que se le dé sustancia de contraste yodada, pero por lo general la mayoría de veces damos agua. Mientras que el paciente puede ingerir agua, todo está ok. Y la enterografía por resonancia magnética, que es un estudio un poco más complejo, que también le pedimos al paciente que tome agua, se le espera que el paciente, que el contraste llegue al intestino, más o menos es alrededor de media hora. Y bueno, aquí la gran dificultad que tenemos es que los intestinos tienen peristaltismo. Y ese movimiento, pues en la resonancia magnética necesitamos que el paciente esté quieto. Quizás el paciente puede estar quieto, pero recordemos que el intestino no puede estar quieto porque tiene su movimiento propio, que es el peristaltismo. Entonces lo que se hace acá es sedar un poco al paciente, aplicando algún antiespasmódico como buscapina, y disminuyen algo, pero siempre no se anula por completo el peristaltismo del intestino delgado, así que siempre vamos a encontrar un pequeño movimiento que nos puede generar artefactos. Esa es la gran desventaja de la resonancia magnética, que por ese movimiento peristáltico propio de los intestinos, pues puede generar artefactos de movimiento. En la tomografía no ocurre eso porque la tomografía es muy rápida, no se sabe que el paciente no está más de 30 segundos o 1 minuto en el tomógrafo, así que eso es muy rápido, pero en la resonancia magnética sí tenemos ese inconveniente. Y de alguna manera tratamos de solucionarlo con la ingesta o aplicación de la buscapina. La patología más frecuente del intestino delgado es la obstrucción del intestino delgado, que puede ser alta, baja, completa, incompleta, con estrangulación, sin estrangulación, de asa cerrada, en fin, hay un sinfín de patologías de obstrucción intestinal. Las causas también son frecuentes y dependiendo si está en el intestino grueso o delgado. Generalmente las causas del intestino delgado, la gran mayoría de obstrucciones del intestino delgado son por adherencia de cirugía previa, es decir, por tractos fibróticos, en pacientes poscesariadas, con histerectomía, con cirugía previa de apendicitis o post-colecistectomizados, tumores, carcinomatosis peritoneal, primarios, hernias incarceradas, enfermedad de Crohn y post-estenosis por radiación, por alguna otra tumor, por ejemplo. Entonces, esas son las causas más frecuentes de intestino. Todas estas son obviamente causas de tipo hilio mecánico. ¿Y qué es lo que vamos a ver cuando se estudie? Pues lo que vamos a encontrar, lo que hemos visto antes, los famosos niveles hidroaéreos, ¿no? Las imágenes en escalera, también conocidas como las imágenes de escalera, donde vamos a ver pues niveles hidroaéreos que son más anchos que altos, muy diferente al intestino grueso. Eso lo vamos a ver en una radiografía simple. En la radiografía, la tomografía en corte axial, por ejemplo, en este caso vemos distensión de las asas intestinales de contenido hídrico. Esta es la pared, esta es la pared del intestino delgado, esta es la pared del intestino y adentro está el contenido líquido y aquí vemos unos pequeños niveles del aire, ¿no? Entonces aquí vemos la distensión, más o menos el intestino delgado tiene una dimensión máxima de 3 centímetros. Pasado los 3 centímetros ya se considera que es una distensión del intestino delgado.
Hay otros signos como, por ejemplo, heces en el intestino delgado, no el intestino delgado, que pueden producir también obstrucción, apariencia de obstrucción intestinal delgado, signos del estiramiento, que también nos indican procesos obstructivos. Aquí otra vez vemos, por ejemplo es un estudio de intestino delgado con sustancia de contraste yodado, ¿no? Aquí en el anterior, por ejemplo en acá veíamos agua nada más. Y en ya vemos, es hiperdenso, ¿no? Es una hiperdensidad que es una sustancia de contraste que sea ingerido, entonces por eso se ve blanco. Y es secundaria una hernia, porque hay una hernia que ha producido la distensión de las asas intestinales, condicionando un proceso obstructivo mecánico. También hay otros tipos de obstrucción, como obstrucciones en asas cerradas. Por ejemplo, si acá es una obstrucción en asa cerrada del intestino delgado producto de una hernia, de una adherencia postquirúrgica, y aquí de manera esquemática se representa la adherencia, y eso causa muy común de obstrucción de intestino delgado. Acá otra vez vemos la distensión del intestino delgado, no procesos. Aquí vemos, en este caso, esta obstrucción es producida por esta masa dentro del lumen del intestino delgado que condiciona estenosis, y obviamente el contraste no puede pasar y se ve la distensión del intestino delgado. Miren acá, este es el proceso obstructivo, este es el lumen normal, va siguiendo y plop, acá se obstruye el intestino delgado producto de puede ser un linfoma intestinal, puede ser un proceso neoplásico, ¿no? La enfermedad de Crohn es otra patología que también afecta al intestino delgado. En este caso, afecta el ilion terminal más que el proximal, y el intestino delgado en el 70% de los casos. Es una enfermedad granulomatosa, recurrente, con brotes, y generalmente afecta a segmentos. Por ejemplo, aquí el segmento afectado al intestino delgado es ¿no? A nivel de podeno, más o menos a nivel de yeyuno, porque el ilion está terminando, es a nivel del yeyuno. Entonces vemos una estenosis marcada en el intestino delgado, puede producir no solamente estenosis, sino también úlceras, fisuras, fístulas, abscesos. Entonces esta es la afección de la enfermedad de Crohn, intestino delgado, disminuyendo su calibre, conduciendo a estenosis. Es una de las características típicas de la enfermedad de Crohn con afectación intestinal. Igual acá, miren este estrechamiento del intestino, acá hay otro estrechamiento del intestino delgado. Esta enfermedad, pues como ustedes saben, es de naturaleza autoinmunitaria. Tiene sus patrones evolutivos, primero es un patrón inflamatorio, luego es un patrón que estenosa la pared, y en el último de los casos produce fístulas, es decir, el proceso inflamatorio es tan agresivo que rompe la pared y tiende a fistulizarse, por ejemplo, hacia el colon, o hacia el intestino, o hacia la pared intestinal. El diagnóstico de la enfermedad de Crohn pues es clínico, con exploración, analítico, endoscopía, tránsito intestinal. También podemos hacer un tránsito para la enfermedad de Crohn, ver las estenosis segmentarias en la enfermedad de Crohn. Una tomografía y una enteroresonancia también nos podrían ayudar ocasionalmente. Las paredes del intestino delgado pues no son muy gruesas, generalmente miden de 3 a 4 hasta 5 milímetros, pero por ejemplo aquí vemos una pared intestinal marcadamente engrosada. Si comparamos con esta pared que tiene una forma de línea dibujada por un lápiz, pues en esta vemos una pared ya un poco más rechoncha o engrosada, ¿no? Que indica ya patología inflamatoria. Mira aquí también una fístula, en este caso una fístula iliocólica, ¿no? Una fístula o iliocólica o enterocolónica, ¿no? entre el intestino delgado y el intestino grueso. ¿Y cómo se puede producir eso? Por procesos inflamatorios transmurales, ¿no? Como la enfermedad de Crohn o la enfermedad ulcerosa, fístulas, ¿no? Que se encuentran en estos procesos inflamatorios sistémicos. Los abscesos también son otra causa frecuente de patología del intestino delgado.
Tuberculosis enteroperitoneal es un poco rara, pero sí se ha presentado casos. Puede alcanzar el tracto digestivo a través de la sangre, linfa por contacto directo. El área más frecuentemente afectada corresponde con la región ileocecal. Esa es la zona de mayor frecuencia de afectación de la tuberculosis. La región ileocecal es la región más afectada de una tuberculosis enteroperitoneal. Existen cambios inflamatorios con engrosamiento mural en ilion terminal y ciego. En fases más avanzadas también habrá estenosis y rigidez de la válvula ileocecal. Entonces, como podemos ver, tanto la enfermedad de Crohn como la tuberculosis enteroperitoneal lo que hacen es engrosar y formar úlceras o fístulas en la pared del intestino delgado. Entonces, por eso a veces es un poco difícil poder hacer el diagnóstico, diferenciar una de la otra. Sin embargo, diremos que una clave es que la tuberculosis enteroperitoneal afecta mayormente a la región secal, ¿no? En la región ileocecal, mientras que la enfermedad de Crohn afecta a casi todos los segmentos del intestino delgado. Acá vemos una tuberculosis enteroperitoneal donde vemos una estenosis a nivel de la válvula ileocecal con algunos ganglios periféricos, ¿no? Perimesentéricos. Y aquí vemos otra proceso inflamatorio con escaso líquido perimesentérico. Lesiones tumorales del intestino delgado, ya sea linfomas o el famoso tumor de Gis, que son tumores propios del intestino delgado, básicamente de la capa submucosa. Hay lesiones benignas, que son mayormente del 0.5 a 2% de los tumores del tracto gastrointestinal. Los tumores malignos más frecuentes son los adenocarcinomas, tumor carcinoide, linfomas, leiomyosarcomas. Los tumores benignos más frecuentes son leiomioma, adenoma, lipoma y hemangioma. Los metástasis son más comunes que los tumores primarios, ya sea por diseminación hematógena, extensión local o siembra intraperitoneal. Miren, este es un estudio de enteroresonancia. Aquí vemos el realce que produce los procesos inflamatorios sistémicos. Aquí vemos una opacidad, bueno, acá sería una hipointensidad en la luz del tumor, en la luz del tubo digestivo intestinal delgado. Puede corresponder a un pólipo, un linfoma o un tumor de Gis. Los tumores carcinoides también son típicos pueden producir estenosis del intestino delgado. El GIS tiene dos variantes, el GIS benigno y el GIS maligno. El GIS maligno generalmente forma ya pseudomasas, o sea, no solamente involucra al intestino delgado y su pared, sino también parte del mesénquima peritoneal o de la grasa peritoneal. Patologías ya de tipo congénito, como las atresia intestinales, se presentan en recién nacidos, por lo general. También puede detectarse a veces las malformaciones congénitas en resonancias gestantes. En ese caso, como el niño ingiere el líquido amniótico, pasa el tubo digestivo y nos sirve como un medio de contraste, y es muy, muy, muy sensible en realidad. Se considera secundario, las atresias intestinales se consideran secundarias a un proceso isquémico, después de las 12 horas de semanas de gestación, que conduce a una reabsorción del semillero del afecto y su restitución por cordón fibroso. Suele asociarse generalmente a polidramios, esas son las características de las atresias intestinales, debido a que el niño no puede ingerir el líquido amniótico, y muestra una dilatación de asas intestino delgado proximales a la estenosis o atresia. ¿No? Por ejemplo, esta es una resonancia magnética intraútero, ¿no? A una gestante, más o menos este feto tendrá unos 7 meses a 8 meses, porque se ve una formación bastante completa casi de todos los órganos. Y vemos pues que aquí vemos solamente el estómago, por ejemplo. Este es ¿por qué aparece brillante el estómago? Porque el líquido, el niño o el feto, perdón, puede ingerir el líquido amniótico, pero no se ve traspaso del líquido amniótico hacia las demás asas intestinales. Normalmente el líquido amniótico en resonancia magnética se ve hiperintenso, por eso es que puede ser capaz de visualizarse. En este caso vemos una atresia iguinal, debido a que el niño ya comienza a ingerir aire, pues se distiende el cabo proximal de esa atresia y se ve como un embalonamiento.
intraútero también se pueden hacer de muchos diagnósticos. Aquí vemos en algunos casos es necesario darle sustancia de contraste al niño, se inyecta sustancia de contraste por una sonda y se ve el no pasaje de la sustancia de contraste hacia el resto del intestino. Conclusiones: la obstrucción del intestino delgado es un proceso clínico frecuente en el que es imprescindible realizar un diagnóstico rápido y preciso de la causa y la severidad de la obstrucción, y sobre todo el nivel de la obstrucción. El engrosamiento de la pared intestinal y sus características ayudan a acercarnos a una etiología subyacente. Es decir, aunque más nos fijamos en el intestino delgado, es ver la pared. La enterografía por tomografía o resonancia magnética son las mejores técnicas de imagen no invasivas para diagnosticar, evaluar y estadificar la neoplasia del intestino delgado. Yo diría más que la enterografía es la enterotomografía. Las neoplasias del intestino delgado en general son raras, requieren un enfoque multidisciplinario para el diagnóstico. Vamos a dar unos minutos de break ya para continuar con intestino grueso y de ahí pasar a hígado.
Hola chicos, a ver, vamos a empezar con la clase de intestino grueso. Bueno, vamos a empezar. El intestino grueso, vamos a definir algunas consideraciones anatómicas. Tiene una longitud de 1.5 metros, está separado el intestino delgado a través del esfínter ileocecal. Cuando se distiende la porción final del ilio en el esfínter ileocecal, se relaja y el quimo ingresa al intestino grueso. De afuera hacia adentro, el intestino grueso presenta 4 estructuras. Una serosa que cubre la pared, 2 capas musculares, la longitudinal circular, el cile, y una submucosa y una mucosa con muchos nódulos linfáticos. Recordar que la zona que tiene mayor cantidad de nódulos linfáticos es la zona ileocecal. El ciego es la primera porción del intestino grueso, situado entre el esfínter ileocecal y el colon ascendente, tiene forma de saco y mide más o menos entre 5 a 7 centímetros de longitud. En su parte inferior se proyecta el apéndice vermiforme o cecal. Y esta es la imagen este es el primer estudio radiológico que vamos a encontrar como primera línea. Vamos a encontrar el estudio a doble contraste, el famoso estudio de colon a doble contraste, donde vía rectal ingresamos bario o yodo con una sustancia con aire, ¿no? Un colon con enema de bario y aire. Entonces, por eso es que estas opacidades negras que ustedes ven es el contenido aéreo, y en las zonas blancas son la sustancia radiopaca, ¿no? Entonces acá vamos a encontrar, este es el colon ascendente, colon transverso, colon descendente y el colon sigmoide y recto. Aquí en esta imagen vamos a encontrar estas imágenes diverticulares que vienen a ser los divertículos. Generalmente son más frecuentes a nivel del colon descendente y la región del sigmoides, ¿no? Estos pequeños divertículos son la enfermedad diverticular, que en algunas ocasiones se inflaman y pueden producir procesos inflamatorios como la diverticulitis. El recto es la última porción del sistema digestivo, ubicado entre el colon sigmoide y el ano, tiene aproximadamente unos 20 centímetros de longitud. Función: almacenar la materia fecal para ser sepultada luego por la apertura anal. El recto se extiende hasta el ano, apertura que tiene un esfínter interno de células musculares lisas y un esfínter externo de músculo estriado, la mucosa rectal. No, las técnicas de estudio, la radiografía de abdomen simple, como ya vimos en la clase anterior, podemos ver solamente el patrón en miga de pan, que nos indica el contenido fecaloideo a nivel del colon. Podemos hacer un estudio con enema de colon a doble contraste, con un enema de bario que contiene aire y bario, ¿no? Se necesita una preparación previa, una dieta pobre en fibra un día antes y una solución evacuante. La tomografía de colon puede ser con contraste o sin contraste. Generalmente contraste iodado, lo que se coloca 60 a 90 milímetros previos de la exploración hasta que el contraste llegue hacia la elevación del colon. Y puede definir la patología del colon, pero a menudo es innecesario, ¿no? O sea, generalmente no le colocamos aire en el caso como en la radiografía simple, donde colocamos aire en el estudio a doble contraste. La colonografía TC es un estudio virtual, es un estudio por dentro de la pared del tubo digestivo con un software especial. Las imágenes nos arrojan imágenes en 3D, nosotros podemos viajar por dentro del tubo digestivo, pero requiere una alta radiación, una preparación muy exhaustiva, porque hay muchas falsas imágenes, y lo otro es que necesita una preparación bastante rigurosa. No, la ecografía, generalmente lo que se utiliza cuando hay sospecha de apendicitis o de diverticulitis, y sobre todo es operador dependiente, ¿no? Necesita una buena experiencia para poder hacer una ecografía de colon. La resonancia magnética de alta definición mayormente es para estadiaje local del cáncer de recto y para sus fístulas perineales. Y este es más o menos el estudio de colon virtual. Miren, este es una imagen por dentro del tubo digestivo. Se ven acá las austras, las paredes, se pueden acá ver los pólipos. El problema es que nos da mucho falso positivo, porque decía, imagínense, si una material fecal, digamos, se adhiere a la pared
puede verse como un pólipo o una neoplasia, así que por eso tiene sus contraindicaciones y contraindicaciones. La patología más frecuente del colon, vamos a encontrar pues, los pólipos, son los clásicos hallazgos. Este es un estudio a doble contraste, aquí vemos el pólipo. Estos pueden ser hiperplásicos, proliferaciones no neoplásicas del epitelio colónico, predominantemente en rectos sigmoides. Casi nunca proliferan, en degeneraciones malignas son sólidos, lisos, redondeados, de 5 milímetros de 1 centímetro y pueden ser lobulados o pediculados. Los otros son los pólipos adenomatosos que ya se clasifican en tubular, velloso y túbulo velloso. Mientras más componente velloso tengan, más riesgo de malignidad. Es diametralmente es parecido al tamaño del pólipo, pueden ser sésiles o pediculados también los pólipos adenomatosos. Tienen bastante contenido glandular. Los pólipos, estos otros son pólipos, mirar imágenes de efecto de poco relleno, imágenes en adición. Vemos acá el pólipo adherido a la pared del colon. Aquí vemos ya un pólipo ya con borderline muy irregular. No es un masa polipoidea de aspecto polibulado cerebriforme, no, que corresponde a un pólipo velloso, que ya tienen mayor riesgo de malignidad. ¿No? Y estos son los divertículos que les había mostrado en la imagen inicial. Estos son los divertículos. En este caso ya es una enfermedad diverticular porque hay demasiados divertículos múltiples, salientes, entrantes, como unas vegetaciones en la pared, que algunas veces suelen romperse y producir una patología muy típica o muy clásica, como muy parecida a una apendicitis, pero en la fosa ilíaca izquierda. Aquí vemos el estudio a doble contraste, muestra pólipos también, pero aquí vemos que hay un hallazgo más, que es un carcinoma anular. En este caso hay un engrosamiento severo de la pared que engruesa y estenosa la luz, el contenido del colon, en este caso el colon transverso, que vendría a representarse como una neoplasia, ¿no? Una carcinoma anual, no, acá es anular, un carcinoma anular. Lo otro son esta imagen también se conoce como imagen en mordida de manzana, muy clásica, un signo radiológico muy clásico del cáncer de colon. Imagen en mordida de manzana. Otra patología son los vólvulos sigmoides, que la volvulación, no más que la rotación del sigmoide sobre su eje, ocurre habitualmente porque el vólvulo es muy libre, o sea, no está adherido al mesenterio como el resto del colon y el intestino delgado. Finalmente se ubica en la línea media, produce dolor abdominal, es más frecuente en ancianos, el mayor riesgo de la dieta alta en fibra. Tercera causa más común de obstrucción intestinal y tiene mayores complicaciones como isquemia, necrosis y perforación. No, las imágenes típicas que vamos a encontrar, perdón. Esta es la distensión del sigmoide, ¿no? La imagen radiológica o signo radiológico clásico es la imagen grano de café, en la radiografía simple. La imagen grano de café, aquí en el estudio contrastado, vamos a ver cómo se volvula, pues vamos a ver la imagen de pico de pájaro, ¿no? Así conocida, y en tomografía el signo del remolino, que nos indica el inicio de la rotación sobre su eje del sigmoides. Entonces aquí tenemos, ¿no? Signo de grano de café en radiografía simple de abdomen, signo de pico de pájaro en enema contrastado y signo de pico o signo de remolino en tomografía con contraste. Aquí vemos otra vez un vólvulo, miren esta gran distensión aérea del colon sigmoides. En tomografía, con imágenes invertidas, o sea, con inversión de los contrastes, pues vemos esta gran distensión del colon sigmoide, es una distensión marcadamente colónica. En las apendicitis, ¿qué vamos a encontrar? Pues en el colon vamos a encontrar, y les mencioné en la clase anterior, que la apendicitis, el único signo que no vamos a encontrar, pero que se encuentra en muy bajo porcentaje, es el famoso apendicolito localizado en fosa ilíaca derecha, que es más o menos esta imagen en botón a nivel de fosa ilíaca derecha, pero que es poco frecuente y no se ve muy bien. En ecografía vamos a encontrar
o el signo clásico de remolino, o el signo indiana del apendicitis, es una imagen hipoicoide tipo salchicha. No, aquí encontramos el signo del apéndice, aquí vemos el apéndice, aquí por algunos casos podemos encontrar también el apendiculito por ecografía, porque este nos produce sombra acústica posterior. Dentro de la enfermedad inflamatoria del intestino grueso, ahí tenemos también la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, propiamente dicha del intestino grueso. Porque la enfermedad de Crohn afecta tanto el intestino grueso como el intestino delgado. Ahí tienen sus características, lo dejo para que ustedes lo lean. Mayormente la diferencia abismal entre una y otra, las dos producen procesos inflamatorios, fístulas, adherencias, en fin, va a producir un proceso inflamatorio sistémico. La diferencia es que la colitis ulcerosa por lo general esto abarca todo lo que es intestino delgado nada más, no se pasa abarca todo lo que es intestino grueso, no pasa el intestino delgado, mientras que Crohn es tanto intestino grueso como intestino delgado. ¿Qué hallazgos vamos a encontrar en la colitis ulcerosa? Pues hallazgos radiológicos como la forma en T o en botón de camisa de la submucosa del colon, aspecto en tubería de plomo, es decir, el colon pierde obstrucciones, hay un acortamiento del colon, hay una ileitis por reflujo, hay una pared marcadamente engrosada, estratificada y estenosis de la luz, hay pólipos y pseudopólipos de morfología alargada, hay una superficie externa del colon lisa en el 95% de los casos. Aquí vemos, por ejemplo, la imagen en colitis ulcerosa, donde vemos ausencia de austrias y unas como microbotones o irregularidades en el colon. Y aquí vemos la imagen en tubería de plomo, por ejemplo, aquí se han perdido las austrias, vean cómo se ve la imagen, parece una imagen sin austrias, no hay indentaciones y solamente hay algunas estrecheces. Es la imagen en tubería de plomo que se observa en la colitis ulcerosa del colon. Esta es una imagen de resonancia magnética, miren la forma, no se pierde las austrias. Acá en la tomografía hay un marcado engrosamiento, de la pared del sigmoides, del colon sigmoides, ¿no? Incluso hay captación de contraste de manera irregular. Acá vemos, este es el megacolon tóxico, ¿no? El megacolon tóxico que no viene a ser más que la dilatación del colon más allá de 6 centímetros, incluso algunos mencionan hasta 10 centímetros, que ya es bastante, ¿no? Es el riesgo que ese megacolon tóxico se perfore, no se pueda perforar y producir pues una peritonitis masiva. Algunas malformaciones anorrectales son complejas, se encuentran generalmente en la parte distal de los recién nacidos. Vamos a encontrar, por ejemplo, algunas atresias, algunos ausencias de recto o pérdida, una pérdida ausencia de recto, o sea, no hay comunicación agenesia del recto, ¿no? Este es el famoso, para diagnosticar eso, hacemos esta imagen que se conoce como impertograma, es decir, colocamos al niño, lo agarramos de los pies, lo levantamos y colocamos donde supuestamente debería estar el orificio anal, que acá han colocado una marca, que aquí debería estar el orificio anal, y vemos el cabo proximal que no llega, no alcanza al recto, porque obviamente hay una atresia anal, una atresia anal severa. Entonces es el famoso invertograma. Aquí vemos otra imagen, miren, esta es la marca, el hoyuelo del recto, y aquí vemos la región más, digamos, el cabo proximal, ¿no? Y todo esto es la agenesia, no hay recto, no hay comunicación del intestino con el recto. Y marcada distensión de asas intestinales a nivel del abdomen. Lo otro es la enfermedad de Bacter, donde es un síndrome de Bacter, donde aparte hay estenosis duodenal, hay algunas malformaciones a nivel de la columna. Se acompaña de múltiples malformaciones este síndrome. Atresia esofágica, hay inversión, por ejemplo, acá estamos viendo inversión del corazón hacia la derecha. Lo otro es hacer un colostograma. Este es un estudio de colostograma distal. ¿En qué consiste? En colocar vario por el recto, muy parecido a un colon con enema. Y vemos el ensanchamiento del colon
este, del colon distal, ¿no? Igual acá. La otra patología también muy frecuente en pediatría es la intussuscepción ileocólica o iliointestinal. Son causas frecuentes de abdomen agudo en los niños. Ocurre cuando una porción del tracto gastrointestinal se introduce en un segmento intestinal adyacente. Pues la más frecuente es la ileocólica, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Pues lo que vamos a encontrar es una imagen en diana, el signo del target, que se encuentra o del tiro al blanco, que se encuentra a nivel de fosa ilíaca derecha. En radiografía simple, en ecografía vamos a ver una imagen hipoecogénica, marcadamente de pared engrosada, que también nos da la imagen del signo de TAR. Vamos a encontrar un carcinoma, también otra patología de los carcinomas, que no vienen a más que a representar engrosamientos de la pared por lesiones polipoideas o por lesiones senosantes de la pared. No, esta es la imagen, este es un colon con contraste, a doble contraste, y aquí vemos una pérdida de la pared, como si estuviera mordida, ¿no? Por eso se conoce como imagen en mordida de manzana. Muy típica, miren, esta es otra imagen, un carcinoma polipoideo en la pared anterior del colon, bastante irregular, penetrada por el impacto o adherida al vario, que indica la forma irregular, ¿no? Miren acá, esta es otra imagen, miren acá, este es el colon normal acá, y aquí como entra a hacer, digamos que falta una pieza acá, una parte, como si estuviera mordido el colon. Esta se conoce como imagen mordida de manzana. Mira, aquí vemos un segmento estenosante bien marcado entre el recto, el colon descendente y el recto. Mira acá cómo estenosa. Esta es una imagen típica de un cáncer, de una neoplasia. La imagen mordida de manzana, miren, este es el segmento normal del colon y acá vemos estenosa. Eso es por un engrosamiento severo de la pared intestinal. Imágenes en resonancia magnética. Y vamos a dar unos minutos para pasar a lo que es hígado. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, todo ha estado claro. Listo, de aquí vamos a explicar lo que es hígado. Unos minutos y nos volvemos con unos 5 minutos. Salud.
¿Están ahí, chicos? Vamos a empezar con la tercera parte. Hola. Sí, doctor. Sí, doctor. A ver, vamos a empezar. ¿Están viendo mi pantalla? Hígado. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Vamos a empezar a ver. Hígado. Pues entonces es un tema más, un poquito más complejo, porque acá ya vamos a hablar de sustancia con contraste, venoso. Y el hígado tiene una particularidad a diferencia de los demás órganos. Se puede hacer un estudio contrastado trifásico, cosa que no ocurre con los demás. Y esto es debido a que el hígado pues tiene una circulación diferente, tiene una circulación venosa, arterial y una circulación portal. Entonces por eso es la diferencia. Ahora, ¿qué vamos a estudiar? La anatomía, cómo se evalúa por radiografía, ecografía, tomografía, resonancia, algo de medicina nuclear y la parte de intervencionismo también. ¿Qué tipos de patologías? Patologías difusas, como la esteatosis, muy común hoy día, cirrosis, hepatitis, patología focal como lesiones benignas, malignas y algunas parasitarias infecciosas. El hígado, como sabemos, está dividido en 8 segmentos, es un órgano localizado en el hipocondrio izquierdo, tiene una segmentación de acuerdo a su vascularización, es decir, sobre todo la circulación portal. Entonces, de acuerdo a la circulación portal, conocemos, se divide en segmentos, que son 8, que fueron dados por Cognao, ¿no? La nomenclatura de Cognao, los segmentos de Cognao. Pueden ser en números romanos identificados o en números arábigos. Tenemos, bueno, vamos a comenzar el lóbulo izquierdo. El lóbulo izquierdo va a tener 2 segmentos, el segmento 2 y 3. El segmento 1, que acá no se ve, acá el segmento 1, bueno, no se ve en esta incidencia o en esta vista porque el segmento 1, el lóbulo 1, el segmento 1 se encuentra posterior, o sea, se encuentra en la cara inferior del hígado y es el lóbulo caudado. Ya tiene una característica porque tiene una irrigación también independiente de los demás segmentos. El segmento 2 y 3 son parte del lóbulo izquierdo y el segmento 4 se divide en segmento 4A arriba y segmento 4B abajo, el segmento 5, el segmento 6 es el que está más cerca del riñón, el segmento 7 y 8 son los 2 lóbulos superiores. ¿No? Más o menos así es como se divide en segmentos. ¿Por qué es importante esa segmentación? Porque cada uno de esos segmentos puede ser retirado de manera anatómica. Es decir, por ejemplo, si la lesión se encuentra en el segmento 2, simplemente se le retira el segmento 2 siguiendo la vasculatura. Y entonces no se afectan los demás segmentos. La nomenclatura de Cognao es considerada también una segmentación quirúrgica. No quirúrgica, mientras la anatómica es aquella que se divide en lóbulo derecho e izquierdo, por ejemplo, la que divide el ligamento redondo o el ligamento falciforme, ¿no? Del hígado. Entonces es más o menos la segmentación de Cognao. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Cómo podemos hablar del hígado? Por radiografía, pues básicamente lo que vamos a ver es una sombra, una radiopacidad localizada en el hipocondrio derecho, que a lo mucho nos puede dar imágenes de quistes calcificados, como el quiste hidativo, que nos había mencionado antes, o el tamaño, ¿no? Ver si hay una hepatomegalia o no hay una hepatomegalia. A veces hay también en la vía biliar intrahepática, algunas calcificaciones por ahí, pero más de eso no nos da más información en la radiografía simple. En la ecografía sí pues nos da una mayor información, nos da, aparte del tamaño y la ecogenicidad y algunas lesiones sólidas quísticas o calcificadas, también nos da imagen de la vasculatura, ¿no? Imagen de su vasculatura, tanto arterial, portal como venosa. También con la ecografía podemos pasar a otro plano, que es la ecografía Doppler, ¿no? Que nos da imagen, no solamente ya una imagen estática, sino una imagen dinámica de cómo es la irrigación de los vasos sanguíneos, y nos puede dar incluso predictores de, por ejemplo, cirrosis hepática. O sea, antes de que se vea la cirrosis hepática por ecografía Doppler, podemos ver ya algunas alteraciones vasculares.
¿no? Por ejemplo, hay alteraciones en la onda A de las venas suprahepáticas o de la circulación portal. O sea, ya nos da esa información. En la tomografía, pues ya es mucho más tridimensional, podemos ver la densidad del hígado, también lesiones quísticas sólidas o calcificadas, nos da una información más anatómica de una ubicación más exacta de la lesión, y podemos hacer el estudio trifásico, como les había mencionado, que es muy solicitado cuando queremos diferenciar entre una lesión maligna y benigna. O sea, cuando encontramos una lesión, ya sea sólida o quística en el hígado, y queremos saber si esto es benigno o maligno, y pedimos el estudio trifásico porque es una herramienta más que nos ayuda a decir esto es benigno o es maligno, y a veces con una asertividad muy alta, porque cuando encontramos el patrón de captación típico de una lesión, podemos decir, ya esto es benigno con una alta posibilidad, o es maligno también con una alta posibilidad. La resonancia magnética, tenemos acá algunas secuencias que también es muy parecido a la tomografía en cuanto a información. Lo que nos da acá en la resonancia magnética, su ventaja es que podemos hacer una secuencia que se llama desplazamiento químico, que nos indica ver el contenido de una lesión, es decir, si contiene grasa o no contiene grasa. Eso es básicamente, de ahí no hay más, también se puede hacer en resonancia magnética el estudio trifásico. Lo adicional de la resonancia magnética es que nos puede dar esta imagen. El racional de la imagen magnética es que nos puede dar información de la vía biliar, que es muy parecida a esta, pero esta no es una imagen de resonancia magnética, esta es una colangiografía. No, se inyecta contraste al árbol biliar y se pinta la colangiografía. Y en la gamografía también, que nos da imagen de funcionamiento. Primero vamos a estudiar la estatosis hepática. La estatosis hepática obviamente no se va a estudiar por rayos X, sino se estudia por ecografía. ¿Y cuál es la característica de la estatosis hepática? Es una enfermedad actualmente muy común, que nos indica el cambio del parénquima hepático normal sustituido por parénquima graso, es decir, los hepatocitos se van llenando de folículos grasos. Entonces, ¿cómo se va a representar eso en ecografía? Con aumento de la refrigencia, es decir, el hígado se vuelve más blanco, así de simple. El hígado se vuelve más, normalmente el hígado es muy parecido al parénquima renal, pero cuando ya está infiltrado de grasa se vuelve blanco, blanquecino. Ahora, esto es muy sensible la ecografía, sí, pero no es específico, porque algunas otras patologías también nos pueden dar el hígado un poco más blanco. Pero 90% casi es por una esteatosis, o sea, un cambio del parénquima hepático, un reemplazo del parénquima hepático por hepatocitos, contenido lipídico dentro de los hepatocitos. Hay un aumento de la refrigencia, del hígado tiene bordes regulares, ángulos aumentados, ahí nos da también información del tamaño, para decir si hay hepatomegalia o no, también nos da información de las estructuras vasculares, como ya lo habíamos mencionado. La estatosis hepática nos puede dar grados de estatosis hepática, si es leve, moderado o severo. Mientras más blanco es el hígado, pues mucho más severo es. Mientras menos blanco, ahí se puede considerar una estatosis hepática leve. No, estatosis con hígado graso. La estatosis es igual que hígado graso, ya es un sinónimo. Se define como la acumulación macrovesicular de grasa en los hepatocitos. No todas las estatosis hepáticas son por alcoholismo, como se pensaba antes. También hay estatosis hepática de hígado no graso. Es decir, no se sabe por qué el hígado, normalmente antiguamente, digamos, se asociaba el hígado graso a ingesta de alcohol o daño hepático por ingesta de alcohol. Actualmente se ve que hay personas que nunca han tomado en su vida, sin embargo tienen estatosis hepática y conducen a una cirrosis hepática. Se ha visto factores autoinmunes relacionados con eso. La tomografía, tanto la tomografía como la resonancia magnética también nos pueden dar el diagnóstico de estatosis hepática. En el caso de la tomografía es por medir la densidad. Normalmente el hígado es un poquito más denso que el vaso, pero cuando el hígado es menos denso que el vaso, es decir, con densidades de 30, 20 UH, se asocia que este hígado está con infiltración grasa. Entonces, la estatosis hepática se diagnostica con tomografía midiendo las densidades. Y en resonancia magnética es cuando vemos esta secuencia una secuencia que se conoce como desplazamiento químico, en el cual vamos a ver en una secuencia hipointenso y en otra secuencia hiperintenso, y ese cambio de señal nos va a decir si es hígado graso o no.
La cirrosis hepática ya es una fase avanzada o es una consecuencia de la cetosis hepática a larga data. No todos los pacientes que tienen cetosis hepática tienen cirrosis, pero sí hay un porcentaje que la cetosis es progresiva y finalmente ese reemplazo lipídico del parénquima hepático termina reemplazándose por tejido fibroso y finalmente conduce a la cirrosis cuando tiene una esteatopatitis crónica. Y por ecografía, ¿cómo se ve la cirrosis? Pues un hígado con volumen disminuido, de bordes irregulares, bastante heterogéneo, con la porta dilatada, las venas suprahepáticas que no se ven, tiene bordes ondulados, hay líquido alrededor, hay ascitis y hay una esplenomegalia. Esas son las características ecográficas de una cirrosis hepática. En tomografía también es más o menos parecido, volumen disminuido, bordes aserrados o irregulares, con recambio del parénquima hepático por tejido fibrótico. La hepatitis se puede ver por ecografía, sí, tiene algunos signos indirectos. No podemos decir específicamente qué tipo de hepatitis, pero sí hay unos buenos cambios que nos indican que podemos estar frente a una hepatitis. Por ejemplo, como en este caso en la hepatitis hay disminución de la ecogenicidad. En otras palabras, el hígado se ve más oscuro. No blanco como en la estatosis hepática, sino oscuro como en la hepatitis. Pueden ser las hepatitis, pues ustedes saben que puede ser por hepatitis viral A, B, C, por enfermedades autoinmunes, inmunitarias, en fin, múltiples enfermedades pueden dar diagnóstico pueden producir hepatitis. Uno de los signos más característicos de la hepatitis es que el proceso inflamatorio que se produce en el hígado afecta también a la vesícula, ocasionando que esta vesícula se inflame, parece gruesa, hay edema a nivel de la pared de la vesícula y por lo tanto la vesícula se vuelve una vesícula reactiva sin necesidad, y repito, sin necesidad de tener cálculos en su interior. O sea, se convierte en una colecistitis aguda no litiásica. Por ecografía, aquí vemos el proceso reactivo inflamatorio de la vesícula. Generalmente encontramos es un signo indirecto, no es un signo directo, es un signo indirecto que nos indica el colapso de la vesícula, engrosamiento de la pared, de tipo reactivo. ¿Qué otra cosa podemos encontrar por ecografía? Los famosos tumores. Hay tumores que son benignos y malignos, y para eso, más que la ecografía, porque la ecografía lo que hace es identificar nomás el tumor. Muy pocas veces podemos decir por ecografía si ese tumor es benigno o maligno. ¿Y a qué me refiero con un tumor? A una masa sólida, nodular, que puede ser hipericogénica o hipoecogénica, con algunas características internas, pero que no son específicas. Sí es muy sensible la ecografía para detectarla, pero es poco específica, es decir, nos dice que hay, pero no nos dice qué es exactamente. Lo podemos identificar, si puede ser, por ejemplo, hay lesiones tumorales que son hipericogénicas en ecografía y terminan siendo malignas por tomografía. Entonces, pero sí sirve para detectar la lesión. Entonces, una vez detectada la lesión, pasamos al siguiente estudio, que es la tomografía. La tomografía, sí, aquí tenemos más herramientas para poder decir si ese tumor es benigno o maligno. Por ejemplo, podemos medir la densidad, podemos ver los bordes y sobre todo podemos ver la forma como capta el contraste. Según esa forma de captar contraste, podemos decir si es benigno o maligno. Por ejemplo, tenemos en las tomografías sin contraste hasta que no nos ayudan mucho, por eso es que siempre en un estudio de hígado se debe pedir un estudio trifásico, o sea, con contraste. Y el contraste, ¿qué podemos encontrar? Por ejemplo, en la lesión benigna más típica del hígado es el hemangioma. El hemangioma es una lesión nodular, hipoecogénica, de bordes parcialmente definidos, que en la captación de contraste va a tener una característica importante, que va a tener un realce nodular periférico y discontinuo, como por ejemplo en esta. Estas son las fases sin contraste y estas las de abajo son las fases contrastadas. Cuando captan contraste vamos a ver que hay unas lesiones, una captación periférica de contraste bien acá. Mira, acá no se ve nada tampoco y acá comienza a captar contraste en forma periférica globular, aquí se ve contraste dentro de la lesión. Eso se cae en la captación centrípeto progresivo, llenado centrípeto progresivo. Vamos avanzando en la lesión. Vamos avanzando en la lesión y bueno, estas son las... falta acá las imágenes portales que no están acá en la tomografía, faltan las imágenes portales. En fase portal, este es en fase arterial, este es en fase venosa, faltaría la fase portal en el cual ya el hemangioma se llena totalmente de contraste. Es una característica típica que solamente la presenta el hemangioma.
Cuando vemos esta típica captación de contraste, pues esto ya decimos básicamente con una alto poder de asertividad de que eso se trata de un hemangioma, casi con una eficacia diagnóstica, diría que del 99%, cuando se ve así, ¿no? Como el libro, como se dice. Los adenomas son otro tipo de tumores, benignos también, pero que tienen una característica, tienen una cápsula, a diferencia del hemangioma, son hipoecogénicos, generalmente tienen sangre, generalmente se presentan en mujeres, en aquellas que han tomado mucho por un largo tiempo anticonceptivos orales, son grandes, de 8 a 15 centímetros, pueden ser heterogéneas, tienen una cápsula y al Doppler a veces tienen áreas de necrosis. En la tomografía, ¿cómo se ven? Se ven como áreas podensas. Miren, esta lesión es un adenoma altamente captador de contraste y tienen esto. Es una cápsula. Esa es la característica de los adenomas y realzan muy rápido en fase arterial. O sea, en la fase arterial ya captaron contraste. Es un patrón típico característico de los adenomas. El amartoma es otro tipo de tumor, son variables, también captan contraste, tienen una ecorrefringencia. Los quistes hepáticos, sí, eso es bastante fácil de ver en una ecografía. El quiste hepático, ya sea de tipo biliar o congénito o adquirido, es muy fácil. Lo que nos importa en un quiste ver por ecografía es su contenido. Si tiene algún contenido sólido, podemos sospechar de que esa lesión podría estar teniendo algún componente maligno en su interior. La hiperplasia nodular focal es otra lesión muy típica también. Generalmente son masas hepáticas, hipoecogénicas, sutiles, tienen un contorno definido, tienen estructuras vasculares dentro, estructuras vasculares que se pueden ver por ecografía, y en la tomografía tienen una característica que es típica de ellos, ¿no? Que es la cicatriz central. Eso es algo que solamente tienen la hiperplasia nodular focal. Y eso es algo que no tiene el hemangioma, no tiene el adenoma. Por lo tanto, la asertividad diagnóstica es muy alta. Cuando encontramos esta cicatriz central, que no viene a ser más que, como su nombre mismo, es una cicatriz que no capta contraste, pues podemos decir con alta precisión de que eso se trata de una hiperplasia nodular focal. Pero para eso necesitamos pues el estudio contrastado trifásico. Otras lesiones malignas, ya dejamos las lesiones benignas, pasamos a las lesiones malignas. Ahí tenemos el carcinoma hepatocelular, el hepatoblastoma, colangiocarcinoma, todos esos tipos de tumores que son malignos, como se dice, ¿no? Pero que comparten una característica común todos ellos. Es su ávida captación de contraste. Tanto el carcinoma hepatocelular como los carcinomas las metástasis, como los hepatoblastomas, tienen una alta captación de contraste. Y son bastante heterogéneos, muy irregulares, masas muy extensas. Y su característica es que tienen, o sea, así como captan contraste rápidamente, lo eliminan en la siguiente fase. O sea, si tenemos fase arterial, portal y venosa, en la fase arterial captan muy rápido, luego en las dos siguientes fases ya no hay contraste. O sea, se desaparece muy rápido. Esa alta captación de contraste nos indica una alta posibilidad de ser maligno. Estas son las metástasis. Bueno, la diferencia con la enfermedad metástasis, que obviamente también son lesiones malignas, es que generalmente las metástasis son múltiples. O sea, si ustedes ven acá no es uno de los únicos, sino son múltiples lesiones metastásicas nodulares dispersas en todo el hígado. O sea, es bien raro encontrar una metástasis única. Generalmente las metástasis siempre son varias, más de 2, 3, 4. Y todas captan contraste en el anillo, heterogéneas, son bastante irregulares, incluso su aspecto es bastante muy irregular. Entonces esa es la característica de las metástasis. En los de tipo parasitario infeccioso, bueno, en el tipo parasitario tenemos los granulomas, los abscesos, arañazo de gatos, cisticercosis, toxoplasma, ameba fúngico y los quistes hepáticos, diatídeo y poliquístico. Todos tienen una característica común que van a tener un borde definido, bastante marcado. Miren esta lesión muy redonda, como hecha parecida por un compás, ¿no? El borde es muy definido a diferencia de las lesiones que hemos estado viendo. Y bueno, ¿qué vamos a encontrar en el quiste diatídico? Por ejemplo, vamos a encontrar calcificación circular, como se había mencionado en la clase pasada, calcificación circular del quiste diatídico. En ecografía vamos a ver una sombra acústica posterior. En tomografía acá vemos obviamente la calcificación gruesa, circular o redondeada.
¿no? Que son típicas de este tipo de lesiones. Los abscesos también son fáciles de diagnosticar, o al menos por tomografía. También tienen un estudio trifásico tiene una captación muy particular que es básicamente en anillo, mientras que en el centro no capta nada, cosa que no sucede con otras lesiones. En el centro no hay ninguna captación, pero la cápsula siempre capta contraste, en cualquier fase, si hace en fase arterial, venosa o o portal. Siempre capta contraste. Entonces es una característica típica del absceso, y el diagnóstico también es muy sencillo por tomografía. Luego tenemos pues algunos procedimientos que podemos hacer en el hígado, como son las quimioembolizaciones. ¿En qué consiste esto? Consiste en ingresar con un catéter a través de la vena femoral, llegamos a un segmento de la rama de las venas intrahepáticas, y pues ahí soltamos una sustancia, ya sea de tipo quimioembolizante, o sea, algunas sustancias que pueden matar al tumor, y se le emboliza a este tipo de tumores. Es como si colocarle la sustancia de quimioterapia en el mismo tumor. Algunos los queman, algunos simplemente les sueltan émbolos con la finalidad. Recuerden que el tumor, si ustedes han visto, la mayoría de tumores malignos son bastante vascularizados. Entonces lo que se hace es soltarle pequeños émbolos con la finalidad de disminuir la vascularización. Y algunas veces se logra, otras veces no se puede hacer en carcinomas hepatoculares, metástasis tumores neuroendocrinos, metástasis colorectales. Y la gammagrafía, que es lo más común estudio que nos sirve para diferenciar metástasis de hemangiomas, hepatomas, quistes y abscesos. También es un método de ayuda diagnóstico para hacer esta diferenciación. No me meto mucho en esto porque en verdad no es mi área casi, generalmente solamente los menciono para que ustedes lo sepan, porque esto es la rama del médico nuclear. Existe una rama de medicina nuclear que se encarga de hacer estos procedimientos. Listo, chicos, hemos terminado. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Doctor, ¿cuál sería entonces la utilidad de la radiografía simple de abdomen en cuestión al hígado? Ver el tamaño, ver si hay alguna calcificación intrahepática y nada más. No te sirve para otra cosa. No puedes ver un nódulo, un hemangioma, porque ninguno de ellos calcifica. Tampoco vas a ver metástasis con una radiografía simple, ¿no? Solamente es ver el tamaño. Recuerden que en la radiografía simple, ¿qué es lo que se ve? Se ve solamente donde está una radiografía simple. A ver, espérense, vamos a ver. Acá, una radiografía simple. ¿Qué vas a ver? Solamente la sombra del hígado, que si pasa de L2, pues ya sospechamos de una hepatomegalia, y si tiene alguna calcificación tipo quisquidatídico, pues se va a ver ahí, no sirve para nada más. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una pregunta. ¿Qué estudio se utilizaría para evidenciar granulomas en el hígado? Granulomas. Si son granulomas calcificados, pues puedes utilizar una radiografía.